Porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas y me dedico a la investigación y reflexión sobre temas históricos. Nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Pueden, eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar, porque bueno, pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Tremenda revolcada le puso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a aquel expresidente espurio también, Carlos Salinas de Gortari, que desde Europa el día de ayer lanzó críticas a el gobierno de la Cuarta Transformación. Salió en un podcast y este clip que acabamos de ver a continuación se ha hecho viral, donde dice que pues le quitaron su pensión que tenía como presidente, y la presidenta ayer mismo le respondió que pues puede solicitar, como todos los mexicanos, su pensión del bienestar, pero no, ellos quieren millones y millones. Además, eso de que es desempleado y que no tiene su pensión, que no vive bien, es estarse burlando del pueblo de México, el pueblo al que cuando él fue presidente, que se robó la elección, pues robó, asesinó y cometió cualquier tipo de corruptelas que al día de hoy los mexicanos las estamos pagando. Pues bien, camaradas, el día de hoy la presidenta de México paró su mañanera. Nadie se lo preguntó, pero ella tenía que decirlo. Soltó de su ronco pecho todo lo que trae guardado de ese personaje tan nefasto que es Carlos Salinas de Gortari. Si ustedes son jóvenes, pues váyanse a la historia, váyanse a Google y pues ahí investiguen todo el daño que este personaje causó a México. En su sexenio hubo varios, no sé cuántos sean la verdad, pero fue donde empezaron los más ricos de México, como uno de ellos Carlos Slim, y entre otros, porque se beneficiaron de empresas que eran estatales y este personaje las regaló y de ahí se hicieron muy ricos, y el pueblo, pues contrario a eso, cada vez se hacía más pobre. Ese fue un régimen muy negro del PRI. Pero bueno, vamos a escuchar lo que la presidenta de México el día de hoy le respondió en su mañanera, y de dónde vienen todas estas palabras de Carlos Salinas de Gortari, en qué podcast lo dijo y de quién es ese podcast. Todo está relacionado y es, yo creo que el comienzo de una campaña negra también contra la Cuarta Transformación, porque ya habló también desde el extranjero Felipe Calderón Hinojosa, un video que les voy a mostrar un poco más adelante. Bien, camaradas, pues vámonos a escuchar. Les pido por favor que me regalen su poderoso like. Ayúdenme a llegar otra vez a la meta de los 10,000 likes. Es gratis, no les cuesta nada. Solo píquenle ahí al dedito arriba. Compartan este video en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos. Y pásense por todo el video. Después déjenme su valioso comentario. Este canal lo hacen todos ustedes. Yo solamente les comparto lo más relevante de las conferencias de la presidenta Claudia Sheinbaum y otras cosas por ahí que son de pues importancia en nuestro México. Bueno, camaradas, ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. Y la coordinación pues también tiene que ver con que los jueces hagan su parte, porque ¿cómo es posible las liberaciones que están haciendo? Es de verdad de no creerse la actitud de ciertos jueces, ya no solo en temas que tienen que ver con el pago de impuestos, que hacen largas y largas y largas y largas y largas para que no se paguen impuestos, sino para el tema de delincuencia, en donde liberan delincuentes. Entonces, también el Poder Judicial, pues, en este periodo tiene que hacer su parte. Si no, ¿quiénes son los que emiten una orden de aprehensión? Los jueces, los estatales
el de la Ciudad de México y los federales, y estos amparos que se dan de muchas maneras, incluso contra extradiciones. Entonces, la coordinación es fundamental. Ahora, la oposición pues va a seguir. Ayer, por cierto, que preguntaron de la persona que… No. Que dijo que estaba desempleado. Fíjense qué interesante. ¿Dónde sale el podcast este? ¿Quién dirige Nexos? ¿Se acuerdan de la relación que puso aquí el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador? Entre… No, la relación. Los apapachos. El adelanto de pago, las cartas de Aguilar Camín a Salinas de Gortari y viceversa, que no le alcanzaba, que no había terminado de hacer su… Y ahora aparece en un podcast, según esto, el análisis de 20 años de el primer tratado, en la revista Nexos. No, bueno, pues a ver, hagan su análisis. Ahora, muy desempleado, pero ¿a poco lo han visto viajar en un avión comercial? No, bueno, pregunto, ¿no? Digo, nada más para documentar lo que está ocurriendo, que es importante. La aparición, ¿dónde aparece? Y luego, pues, que según esto está desempleado. No, bueno, pues, ¿en qué viaja, por ejemplo? Digo, ustedes son reporteros, investigadores, vale la pena preguntarse, ¿no? Pero bueno, la oposición, y bueno, es de verdad, increíble, ayer lo decíamos, los inventos de los columnistas y también de las notas. Cambio en la estrategia de seguridad. La presidenta no tiene mano dura. No. Que por cierto, el autoritarismo nunca va a ser la característica de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Nosotros somos demócratas, siempre hemos luchado por la democracia. Desde cuando yo tuve el privilegio, porque la verdad fue un privilegio, de estudiar fuera de México, mi investigación doctoral, del 90 al 94, viví en el norte de California. Por eso digo que a mí el pueblo de México me pagó mi educación y que lo que estoy obligada a hacer es regresarle al pueblo de México lo que me dio. Esto es algo muy distinto, camaradas, a los gobiernos neoliberales, los presidentes Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, que ya dijo la presidenta que es un espurio. Ellos pues también estudiaron en el extranjero con dinero del pueblo mexicano, pero cuando estuvieron en el poder, ¿qué siguieron haciendo? Pues le siguieron exprimiendo y robando al pueblo mexicano. La presidenta dice que ella tiene ese compromiso, ese deber ser, de que el pueblo mexicano le pagó pues sus estudios en el extranjero y ella quiere pues devolver todo eso que el pueblo le dio. Y eso es característico de estos gobiernos de la 4T que voltean a ver hacia abajo. Vamos a seguirle escuchando. Por eso vamos a aumentar las universidades públicas, porque queremos que
el joven que quiere estudiar la universidad tenga el derecho de estudiar la universidad gratuita, de calidad, humanista, científica. Pero bueno, tuve esa oportunidad de vivir 4 años fuera de México. Por cierto, en aquella época hicimos algunas, siempre me dediqué a la academia, pero nunca dejé de participar para la transformación de mi país. Estando allá, recuerdo 2 áreas donde participamos en movilizaciones. Una, por el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar. Llegamos a hacer con mexicanos y mexicanas allá del otro lado, que aprovecho para mandarles saludos a todas y a todos nuestros paisanos y paisanas. Hacíamos movilizaciones frente a los consulados, le llamábamos piquetes, ¿no? Así le llaman allá, porque hay que moverse para que la policía no, o sea, no puedes estar parado, tienes que estarte moviendo. Para demandar a los consulados que se permitiera el voto de los mexicanos que viven fuera de México. Y después, cuando fue Salinas a Stanford, eran los 100 años de esa universidad, y justo se estaba discutiendo el TLC. Y entonces nosotros, nosotros los que estábamos pues organizándonos allá y acá también en México, pues pensábamos que ese tratado tenía que ser justo y que incluyera buenos salarios para las y los mexicanos y otros temas. Entonces, cuando se presenta, no le digo presidente, porque llegó con un fraude electoral, Salinas de Gortari. O sea, con las diferencias que tengo con Fox, Fox ganó la presidencia. Pero Salinas de Gortari llegó con un fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, cuando vaya, pues éramos un grupo de mexicanos y mexicanas, algunos estudiantes, otros trabajadores del campo, otros trabajadores de fábricas, que hicimos nuestra manifestación en el estadio donde se hizo el evento. Y no hicimos escándalo, sino que sencillamente levantamos carteles. Yo levanté un cartel durante todo el evento que decía: democracia ya, tratado justo. A ver si la encuentran por ahí. Al otro día en el periódico de esta universidad pues salió esa fotografía. Porque en aquella época, y es importante que las y los jóvenes lo recuerden, pues vino la privatización de cientos de empresas públicas que se vendieron, ahora que hablan tanto del INAI, ¿no? Digo, entonces no había, pero de manera muy oscura. Supuestamente eso iba a sacar a México adelante de las crisis que hubo previas. Lo cierto es que termina ese periodo, al mismo tiempo que termina el periodo viene el asesinato de Colosio, en ese periodo de Salinas de Gortari, el levantamiento en Chiapas, y cuando entra el nuevo gobierno de Zedillo, una crisis económica tremenda, que ahí entre ellos dicen que fue un error de uno y error del otro, pero lo cierto es que el periodo neoliberal empieza con Miguel de la Madrid, pero en el periodo de Salinas es donde se venden las empresas y se aplica todo lo que dictaban los organismos internacionales. Y supuestamente México iba a partir de ahí a fortalecer su economía,
pues ¿cuál es el resultado? Diciembre del 94, una devaluación tremenda del peso y una crisis tremenda. Y después de eso se decide rescatar a los bancos por parte de Zedillo de una manera totalmente oscura, con el FOBAPROA, ahora el IPAB, y nunca se rescata a los deudores, a los verdaderos deudores, que hubo muchísimas movilizaciones entonces, se rescata a los de arriba y nunca a los de abajo, porque como decía el presidente López Obrador, eso no le llaman rescate, le llaman populismo. Ahí está la foto de… bueno, y los 500 muertos de la oposición en aquella época, asesinados. Entonces, es importante para las y los jóvenes que nacieron después del periodo de Salinas que se recuerde qué se hizo en aquel sexenio, qué ocurrió. Y ahora, pues ustedes que hagan su análisis de cómo es que ahora aparece de nuevo en nexos. En la reivindicación de aquello, más allá de el desarrollo después del TLC y el TEMEC, que el TEMEC se negoció de una manera muy distinta, ¿no? ¿Por qué, camaradas, reaparece Carlos Salinas de Gortari? ¿Por qué Felipe Calderón vuelve a arremeter también desde Europa? Pues lo vamos a ver en los próximos días. No creo que sea casualidad. Dicen que en política no existen las casualidades y yo lo creo así. Algo se viene. Lo que sí es que pues es tratar de desprestigiar a la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo van a hacer? Pues vamos a verlo. Y regresando al tema de que la presidenta estudió, dice que tuvo el privilegio de estudiar en el extranjero, al igual que muchos otros expresidentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre presentaba un audio de un político estadounidense de allá de por los años 40, creo, no sé, algo así, del siglo pasado, que decía que ya no pues intervinieran en México de manera bélica con el ejército, sino que pues les dieran estudio a los mexicanos más brillantes allá en sus universidades, que ellos iban a regresar a México, iban a ser presidentes y iban a hacer pues por la buena todo lo que Estados Unidos quisiera. Y sí, la verdad sí les funcionó. Todos los presidentes neoliberales se entregaron a los Estados Unidos. Llegó Andrés Manuel López Obrador, que él no estudió en el extranjero y ahí se cortó. Pero llega Claudia Sheinbaum, que sí fue educada en universidades de Estados Unidos y ahí ya no le funcionó a los gringos. Ahí ya se les cortó. Ellos han de decir que son traicionados por Claudia Sheinbaum, pero pues Claudia Sheinbaum es nacionalista, soberanista y jamás se va a entregar. Esto es lo que quería comentarles, camaradas. Espero que les haya gustado este video. ¿Por qué surge Carlos Salinas de Gortari otra vez en un podcast relacionado con la revista Nexos de Carlos Aguilar Camín, quien se hizo millonario en el sexenio precisamente de Carlos Salinas de Gortari? No es que sea nada turbio, está todo bien claro. Siguen con sus pinches tranzas. Bien, camaradas, nos vemos más adelante con nuevo contenido. Compartan este video, déjense caer en la caja de los comentarios y regálenme su poderoso like.